Nos mudamos a Sevilla a finales de septiembre. Julián obtuvo un puesto directivo en una de las incubadoras de negocios de la ciudad. Y todo le salió sorprendentemente rápido. Su familia ayudó a encontrar un piso en un apartamento con techos altos, una cocina espaciosa y una terraza, desde la que se veía el tejado de una iglesia cuyo nombre aún no lograba memorizar. Al instalarnos, todo parecía nuevo y correcto, una nueva ciudad. Nuevas personas, un nuevo capítulo en nuestra vida. Pero en los primeros días, me despertaba con la sensación de haber despertado fuera de mí. Julián iba a trabajar cada día, muchas veces antes de que amaneciera, todo le salía bien, reuniones, contactos, proyectos que le traían satisfacción. Y en eso había algo muy concreto, él sabía para qué estaba aquí. Yo, en cambio, no tenía trabajo ni gente a la que pudiera llamar conocidos. Ni siquiera tenía rituales a los que aferrarme para dar estructura al día. Y aunque el piso era cómodo y Sevilla de hermosa, eso no aliviaba la sensación de estar viviendo la vida de otra persona como espectadora, no como protagonista. Intenté adaptarme. Cocinaba platos que veía en blogs locales, escuchaba podcasts, incluso fui un par de veces al Parque de San Fernando, simplemente para observar a la gente. Pero en lugar de sentirme parte de la ciudad, sentía que me estaba desvaneciendo en. Ella di justo cuando ya casi me había resignado a ese silencio incierto. Camila me escribió. Nos conocíamos desde hacía años. Aunque en los últimos tiempos manteníamos poco contacto. Ella vivía en Sevilla, desde hacía mucho, trabajaba en el sector público, tenía pareja, un hijo ya adulto y al parecer se había integrado completamente en la ciudad. Me invitó a un evento local de algo así como una velada cultural, donde se reunían vecinos, voluntarios, activistas. No quería ir. Pero tampoco tenía una razón real para quedarme en casa. Había mucha gente, risas, conversaciones, música, saliendo de pequeños altavoces. Camila apareció con su esposo, me abrazó, dijo que casi no había cambiado y empezó a presentarme a quienes ella conocía. Todo parecía vivo y sincero, me sentí un poco incómoda al pensar cuánto tiempo había pasado en esos últimos días en un silencio que ya se parecía al vacío. Y de repente lo vi a Martín. Estaba con amigos, un poco apartado. No lo reconocí de inmediato, aunque su cara me resultó familiar. Cuando Camila se acercó a él, todo encajó ver a su hijo. Ya no era el chico que recordaba, sino un hombre hecho y derecho, seguro, sereno, abierto. Intercambiamos algunas palabras. Bromeamos sobre el café y él me miró. Sin juzgar, sin cortesía, sino como quien realmente quiere saber qué estás pensando. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba aquí no solo como una sombra al margen de otra vida. Por primera vez en muchos días, quise quedarme. Unos días después, Camila me mandó un mensaje con una nueva invitación. Esta vez se trataba de una reunión del grupo de iniciativa, cerca del mismo centro comunitario, donde nos habíamos visto la vez anterior. Y aunque aún no estaba segura de querer volver a sumergirme en ese ambiente de ruido educado y frases ambiguas sobre adaptación, acepté, más por inercia que por entusiasmo. Cuando llegamos, había mucha más gente que la vez pasada, y el espacio parecía más estrecho, no solo físicamente, sino también emocionalmente, como si todos hubiesen venido con la intención de demostrar algo, de hacerse notar, de ocupar un lugar. Julián se sumergió de inmediato en una conversación con dos hombres de camisa, que hablaban animadamente sobre financiación de startups sociales y perspectivas de colaboración municipal. Desde el primer momento, parecía encajar perfectamente allí, con seguridad, calma, con esa sonrisa profesional que no promete demasiado, pero tampoco aleja. Yo estaba de pie cerca, escuchando la mitad de lo que decían, tragándome la otra mitad con el vino tibio en un vaso de plástico y pensando en lo rápido que habíamos llegado a vivir en paralelo, juntos, pero sin cruzarnos. Y justo cuando me preparaba para fingir que tenía una llamada urgente y irme a algún sitio más tranquilo, sentí una mirada conocida, no insistente, pero atenta. De esas que te hacen sentir un poco más viva de lo habitual. Martín se acercó, sin prisa, con una botella de agua en la mano. Y mirándome, dijo en voz baja, casi como comprobando si lo estaba escuchando, «Estás aburrida aquí, ¿verdad?». Sonreí, intentando que mi sonrisa fuera irónica, pero no defensiva, y respondí, «No, ¿qué va? Esto es apasionante». Escuchar sobre indicadores financieros y fondos de apoyo a jóvenes emprendedores con el octavo vaso de vino caliente. Él se rió, no fuerte, pero de manera sincera, y hablamos unos minutos más sobre nada, la música, el café. El calor que, en esta ciudad, se queda más tiempo que en cualquier otra parte. No recuerdo exactamente cómo acabamos ayudando a meter unas sillas plegables en el almacén. Después del evento, quizás Camila nos lo pidió, o tal vez alguien simplemente preguntó si podíamos ayudar. Pero fue ese momento, breve y práctico, el que terminó siendo más importante que todas las conversaciones de esa tarde. No hablamos mientras caminábamos hacia el almacén, cada uno con varias sillas en las manos.
caminando despacio, y en ese silencio había una tensión tranquila, no un conflicto, ni un coqueteo, sino la simple sensación de que al lado había alguien con quien era fácil ser una misma. En la habitación oscura, colocamos las sillas y ya estábamos saliendo cuando él dijo de pronto: es raro decirlo, pero no te ves como te recordaba. No más mayor, más como tú misma. No respondí enseguida porque sus palabras sonaban verdaderas, sin halago ni intento de impresionar, y yo no estaba acostumbrada a ese tipo de palabras de hombres que no esperan nada de mí, solo observan. En el coche, de regreso a casa, Julián puso el altavoz y empezó a hablar con alguien sobre un nuevo proyecto. Su voz sonaba firme, sus frases eran lógicas, convincentes, pero yo no escuchaba nada de lo que decía. Mi atención seguía volviendo a aquella frase en el almacén y a lo fácil que me resultaba respirar en su presencia. En los días siguientes empecé a salir del apartamento con más frecuencia, no porque tuviera compromisos o planes, sino porque comprendí que quedarme entre cuatro paredes relucientes, donde cada sonido desaparecía antes de que pudiera siquiera notarlo, se había vuelto insoportable. No buscaba aventuras, ni tenía expectativas, ni seguía ningún plan, simplemente caminaba por calles que ya comenzaban a resultarme familiares, me detenía en los mismos cafés, observaba a la gente que, a diferencia de mí, vivía de verdad. En esta ciudad, un día, cuando el aire era demasiado cálido incluso para Sevilla, entré en una pequeña cafetería en la esquina, por la que ya había pasado varias veces. Pero nunca me había atrevido a entrar demasiado silenciosa, demasiado acogedora, como si estuviera destinada solo a quienes ya tienen su sitio en esta ciudad. Me senté junto a la ventana, pedí un café con hielo. Abrí el libro que llevaba en el bolso desde hacía una semana, pero que aún no había conseguido leer. Me costaba concentrarme en tramas inventadas cuando mi propia vida empezaba a llenarse de nuevos matices. Estaba mirando por la ventana cuando lo vi a El Martín, caminando despacio, con la mirada fija en el móvil. Se detuvo en un paso de cebra y, al levantar la vista, nuestras miradas se encontraron. Sonrió no con sorpresa, ni confusión, como pasan los encuentros realmente casuales, sino como si estuviera seguro de que me encontraría justo allí. Unos minutos después, ya estaba sentado frente a mí, sin prisas, sin palabras de cortesía dichas por obligación. Hablamos mucho rato, aunque el tema importaba poco. Empezamos con el café. Pasamos a películas, luego a viejas historias que parecían guardadas en algún rincón profundo de la memoria. En un momento mencionó cómo, años atrás, yo había ayudado a su madre durante un periodo difícil en su familia. Lo dijo con un tono que no tenía ni rastro de grandilocuencia ni de una gratitud que exigiera respuesta, solo una memoria auténtica que se había quedado con él. En ese entonces, tú enfrentabas cosas de las que muchos adultos habrían huido, dijo, mirándome directamente, sin desviar la vista. No supe qué responder. Solo sonreí, sin tratar de esconder ninguna emoción. Porque por primera vez en mucho tiempo escuchaba palabras que no pedían nada a cambio. Pasamos menos de una hora en esa cafetería y al despedirnos, en el aire no quedó tensión alguna, solo una leve, tranquila sensación de presencia. Como con alguien ante quien no necesitas fingir. Esa tarde, al volver a casa, Julián justo estaba terminando una videollamada. Su voz aún sonaba firme, aunque su rostro mostraba un leve cansancio, como siempre últimamente. Lanzó un rápido «¿Qué tal el paseo?», sin esperar respuesta, y yo dije «Vi a Camila, tomamos un café», y aunque esa frase era una mentira, no sentí culpa alguna. Porque la línea entre lo que había ocurrido y lo que estaba evitando era tan delgada que ni siquiera yo misma podría haberla definido. No fue una traición, ni una pasión, ni el comienzo de algo nuevo, fue solo un momento en el que dejé de sentirme una sombra en la vida de alguien más. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, no por ruido ni por ansiedad, sino por una sensación inexplicable, como si desde el primer instante del día algo en mi cabeza estuviera esperando que ocurriera algo, aunque no había ningún plan ni encuentro previsto. Permanecí un buen rato en la cama, escuchando cómo Julián se preparaba, el sonido de la cafetera, el roce de las llaves, un mensaje de voz breve en uno de sus chats, todo seguía su curso. Y entre esos sonidos no había espacio para mí, aunque yo también estaba en el mismo apartamento. Cuando la puerta se cerró y quedó solo el silencio, tomé el teléfono sin ningún objetivo en particular. Solo para llenar la pausa entre la noche y el día. Entre las notificaciones habituales del clima, transacciones bancarias y promociones de tiendas, había un mensaje corto de un número desconocido. Pero sin necesidad de firma, supe de inmediato quién lo había enviado porque traía una foto. Un gato dormido sobre un libro abierto, con el texto «Así me veo cuando intento pensar en cosas serias». Me reí, no en voz alta, pero sí con sinceridad.
y respondí casi de inmediato, sin pensar demasiado en qué escribir, solo mandé algo en el mismo tono, informal, relajado, casi como una broma. Su respuesta llegó a los pocos minutos, y la conversación continuó no muy profunda, no confesional, sin grandes palabras ni insinuaciones, pero con otro ritmo, otra respiración. Un acuerdo silencioso de presencia compartida en un espacio, donde cada uno aún mantenía cierta distancia. Pero ya no quería retroceder. Ese día lo viví con una ligereza inesperada, incluso las tareas que antes me parecían inútiles o forzadas cobraron otro sentido, salí a hacer compras, compré fruta, por fin pasé por la biblioteca, donde hacía tiempo quería ir, y por la noche me puse a ordenar fotos en el teléfono, eliminando las que ya no significaban nada. No hubo nada extraordinario en todo eso, pero notaba los colores con más intensidad, los sonidos más claros. La respiración más tranquila. Unos pocos mensajes entre nosotros se volvieron costumbre, no hablábamos de lo personal, no nos lanzábamos a recuerdos ni cruzábamos la línea. Pero en cada palabra que yo escribía había más vida que en todas mis conversaciones con Julián en el último mes. Y aunque no podía explicar por qué ese hilo de comunicación era tan importante, lo cuidaba como se cuida una esperanza callada, por algo que aún no tiene forma. Más tarde, esa misma noche, me escribió Laura, una de las pocas personas con las que manteníamos contacto a la distancia. Su mensaje fue breve: por tus últimas fotos. Parece que volviste a estar viva. Me quedé mirando esas palabras largo rato, sin saber si responder, porque la verdad era que yo misma recién empezaba a sentir eso, no por un gran amor, ni por el cambio de ciudad, sino simplemente porque alguien me miraba como a una persona, no como una función en la vida de otro. Esa noche me senté en el balcón, bebí agua con limón, observé los faroles encendiéndose en las calles estrechas. Y pensé en lo fácil que es vivir meses en silencio y ni siquiera notar que, ya, no estás allí. Pasaron algunos días después de nuestros mensajes, en un ritmo silencioso, internamente tenso. Cada mañana me despertaba con el mismo vacío en la cabeza, pero ya no por soledad, sino por un exceso de pensamientos que no encontraban salida, porque todo lo que ocurría entre Martín y yo existía en un espacio privado donde la realidad no entraba, ni siquiera de forma casual. El jueves por la noche me envió un mensaje breve, sin explicación, pero con un subtexto completamente claro. Suele haber tranquilidad cerca de la fuente en el parque, después de las 6. No respondí enseguida, no porque dudara, sino porque no quería romper esa invitación delicada con una prontitud que la hiciera parecer ansiosa. Al día siguiente, salí de casa alrededor de las 5:45, sin maquillaje, con una de mis camisas favoritas, una que casi no usaba últimamente, y caminé despacio, concentrada, como si cada paso fuera una acción necesaria, que no se podía saltar. Él ya estaba sentado en el banco. Cuando llegué él no se levantó, no saludó. Con exceso de calidez, solo se corrió un poco hacia un lado, como dejando espacio no solo para mí, sino para todo aquello que podía pasar, pero aún no se había definido. No empezamos hablando, al contrario, durante los primeros minutos, solo escuchamos el sonido del agua, miramos cómo el atardecer iba cambiando de colores. Y con eso bastaba para no sentir incomodidad. Cuando habló, no fue una confesión, ni una explicación sobre lo nuestro o sobre ese momento, solo dijo una frase, con calma, casi con frialdad, pero con una tensión contenida. Como si fuera lo único que tenía sentido decir esa noche: voy a hacer algo que está mal. No, respondí, no asentí, no negué, no reaccioné físicamente. Me quedé sentada, mirando al frente, y en ese silencio entre los dos ya había un consentimiento que no necesitaba ser dicho. Se inclinó hacia mí despacio, sin gestos bruscos ni intenciones teatrales. Y cuando sus labios tocaron los míos, todo dentro de mí se encogió, no por miedo ni por vergüenza, sino por esa honestidad desnuda del contacto que no se disfraza ni de romanticismo ni de deseo. Simplemente es. El beso fue corto no por dudas, sino porque no hacía falta más. No invitaba a un siguiente paso, pero tampoco buscaba detener nada. Solo nos quedamos sentados unos minutos más, en silencio, sin mirarnos, sin volver a tocarnos, pero ya no siendo los mismos que habían llegado allí. En casa actué con normalidad, pero algo en mí ya había cambiado, no en términos de principios o ideas, sino físicamente, como una memoria que el cuerpo guarda, aunque la mente intente olvidarla. Julián preparaba algo en la cocina, hablaba por teléfono con alguien sobre un presupuesto, y cuando entré, apenas me lanzó una mirada rápida automática y volvió a sumergirse en los números. Después de cenar, me miró más tiempo del habitual y dijo en voz baja, sin ironía, sin reproche: estás distinta. Me encogí de hombros, no porque quisiera ocultar algo, sino porque ya no se podía decir nada. Todo lo importante había pasado antes de las palabras. Después de aquella noche, por primera vez en todo este tiempo, entendí que necesitaba tener algo propio en esta ciudad, no una distracción, no una forma de llenar el tiempo libre,
sino un espacio donde no se me definiera ni por ser esposa de alguien ni por ser recién llegada, sino únicamente por mis acciones reales y mis propios límites. Fue entonces cuando encontré por casualidad información sobre una iniciativa local dirigida a adolescentes en situación vulnerable, un pequeño proyecto social que buscaba voluntarios para acompañamiento informal, no pedagogos ni psicólogos, sino simplemente personas dispuestas a estar presentes cuando hace falta un adulto con los ojos abiertos y paciencia silenciosa. Formalmente le dije a Julián que quería probar algo para realizarme socialmente, mencionando adaptación, integración y todos esos conceptos que suenan bien en una conversación familiar sin emociones. En realidad, lo que buscaba era tener derecho a una vida no radical, no dramática, sino una que me permitiera conservar la cara, permanecer en la ciudad pero un poco al margen, en mi propio ritmo. Entre personas que no esperaban nada de mí. Envié la solicitud, al día siguiente recibí la confirmación y 2 días después, la primera llamada de la coordinadora que propuso encontrarnos en persona para hablar del formato de colaboración. Estaba algo nerviosa porque hacía mucho que no me encontraba en un espacio donde tuviera que hablar en mi propio nombre. Sin escudarme tras el estatus o las relaciones de alguien más, Martín se ofreció a ayudarme con el registro sin insistencias. Sin insinuaciones de querer controlar el proceso, solo me dijo que tenía experiencia en iniciativas similares y que podía ahuyentarme para no perder tiempo con la burocracia. Nos vimos a mediodía en una pequeña cafetería con wifi abierto, donde me mostró algunas cosas básicas. Me recomendó a quién era mejor evitar en la administración. Y me contó historias de su experiencia que me hicieron sentir que, no, solo era buen oyente, sino que también sabía cómo hablar de lo difícil, sin lástima ni dramatismo. Desde entonces, nuestras reuniones se volvieron frecuentes, no planificadas, no oficiales, pero necesarias, aunque yo no lo admitiera ni siquiera, ante mí misma. Nos veíamos varias veces por semana, a veces para asuntos prácticos, a veces simplemente caminábamos después de los encuentros, como si estuviéramos continuando una conversación que había empezado días atrás. Ya no hablábamos del beso, no porque lo hubiéramos olvidado, sino porque no necesitaba ser confirmado ni repetido. Ya era parte del espacio entre nosotros, donde las palabras habían dejado de ser pruebas. En casa guardaba más silencio que antes, porque entre lo que comenzaba a despertarse dentro de mí y lo que aún formaba parte de la rutina compartida, se había abierto una distancia que no se podía explicar ni con traición ni con conflicto. Era la distancia entre dos adultos que ya no se cruzaban, incluso cuando compartían la misma mesa. Me gustaba esta nueva actividad porque no exigía demostrar nada. No ofrecía garantías ni prometía resultados, pero era mía sin la sombra de logros ajenos o de ese éxito habitual que Julián sabía mostrar tan bien. Y aunque todo esto se sostenía sobre una base de voluntariado, sentía que era, por primera vez en mucho tiempo, una forma real de vida, no una simulación. El domingo volvimos a reunirnos con la familia de Julián para el almuerzo en una de esas ocasiones donde cada uno intenta parecer un poco más seguro, un poco más feliz, un poco más sereno de lo que realmente está. Y eso no me molestaba directamente, pero dejaba una sensación constante de estar participando otra vez en una obra donde mi texto nadie lo había actualizado. Y el vestuario ya no me quedaba. Julián contaba con una sonrisa lo rápido que nos habíamos adaptado a la nueva ciudad. Cómo me gustaba la cocina local, cómo me había entusiasmado con el trabajo social. Lo decía con tanta sinceridad que incluso su madre, el que solía tratarme con fría cortesía, asentía con la cabeza y decía frases como: siempre supe que encontrarías tu lugar. Yo estaba sentada frente a él, con el tenedor suspendido sobre el plato, fingiendo escuchar, aunque en realidad contaba cuántos minutos más podría soportar esa mesa, sin romper el silencio, con algo demasiado real. No contradecía, no me reía con amargura, no bajaba la mirada, simplemente estaba presente en silencio. Y ese silencio parecía haberse convertido en el rol más cómodo para todos últimamente. Martín había empezado a evitar las reuniones familiares y al principio pensé que era casualidad o falta de tiempo, pero con el tiempo entendí, se mantenía a distancia conscientemente. Probablemente por la misma razón por la que yo me había empezado a alejar de lo que antes parecía. La estructura de mi vida, por respeto a unos límites que ninguno de los dos había expresado en voz alta, pero que ambos ya sabíamos reconocer. Comenzamos a escribirnos con más frecuencia por las noches. No era coqueteo, no eran insinuaciones directas, ni un ¿cómo estás?, sino algo más sutil, más callado, con pausas largas entre palabras, donde lo importante no era lo que se decía, sino lo que quedaba entre líneas. Él podía mandarme un enlace a un texto que lo había tocado, o simplemente una frase sin contexto, y yo respondía. Porque cada uno de sus mensajes era una invitación a un espacio donde me veían no como una función, sino como alguien que todavía tenía vida interior. Una noche no respondió.
Me desperté varias veces, y cada vez, instintivamente, tomaba el teléfono, no encontraba nada nuevo, y volvía a acostarme, sintiendo como en el silencio se acumulaba algo más que la ausencia de un solo mensaje. No era celos, ni resentimiento, ni miedo, no era una inquietud, como si el hilo que conectaba dos realidades paralelas de repente se hubiera aflojado. Y ahora yo flotaba entre ellas, sin saber a cuál pertenecía. Al día siguiente miré a Julián, y no pude entender quiénes éramos el uno para el otro, compañeros de piso, viejos conocidos, dos mecanismos funcionando en la misma cocina. Ya no sabía cómo nombrarme: el fiel, confundida, prudente, infiel. Todas esas palabras se mezclaban en un ruido que no explicaba nada, solo aumentaba la distancia entre nosotros. Empecé a notar que, en muchas cosas que antes eran automáticas, el café compartido por la mañana, la pregunta ¿cómo te fue el día?, un roce leve al pasar, había una pausa, un titubeo, una inseguridad, como si ambos tuviéramos miedo de nuestros propios gestos, porque ya no confirmaban el vínculo, sino que imitaban su recuerdo, y aunque no sabía cómo terminaría todo esto, ya sentía que habíamos dejado de construir una realidad en común. Y ahora solo sosteníamos en silencio las decoraciones de algo que alguna vez se llamó matrimonio. El miércoles por la tarde tenía que entregar unos documentos en la administración municipal, nada importante, solo unas constancias de participación en el proyecto de voluntariado, formularios firmados por la coordinadora y una carta de presentación que me había ayudado a redactar un poco Martín. Porque en esas formalidades locales era fácil perderse. Quedamos en vernos cerca del centro comercial, no porque fuera especialmente conveniente, sino porque desde allí era más fácil llegar a la oficina, donde trabajaba una conocida suya. Nada en ese acuerdo parecía arriesgado ni sospechoso, era una reunión práctica, que incluso podría explicarse sin problemas, incluso a Julián. Aunque no tenía intención de hacerlo, llegué un poco antes, el casi puntual, traía 2 vasos de café para llevar, como si entre nosotros aún existiera esa suave costumbre de no tener que aclarar quién quiere qué. Nos sentamos en un banco bajo un toldo. Revisamos los documentos, acordamos cómo presentarlos, y luego simplemente nos quedamos unos minutos más sentados, sin hablar de nada. No había romanticismo, ni planes, ni roces secretos, solo la simple presencia de 2 personas a quienes no les hacía falta llenar el silencio con palabras. Novia Camila de inmediato apareció desde un ángulo inesperado, con una bolsa de farmacia en la mano, caminando sin prisa, como si no tuviera un destino concreto, y solo cuando su mirada se detuvo en nosotros un segundo más de lo natural, en un encuentro casual, entendí, ese momento ya no me pertenecía por completo. No se acercó enseguida, pasó de largo. Luego pareció volver por casualidad, nos saludó, con una sonrisa, y en su rostro no había una sospecha directa, pero sí una tensión que registraba los detalles, la posición de las manos, la distancia entre los cuerpos. Los gestos habituales o no tanto. Intercambiamos unas frases generales, y siguió su camino, sin decir nada especial, pero su mirada se quedó conmigo mucho tiempo, no era dura, ni acusadora. Solo un poco demasiado larga. Esa noche me escribió un mensaje corto, sin reproches, sin preguntas, sin ir al grano, pero por eso mismo más certero que cualquier tenemos que hablar. No sé qué hay entre ustedes, pero ten cuidado. Se ve más de lo que parece. Sostuve el teléfono en las manos largo rato, sin saber si responder ni qué decir, porque ese mensaje no era tanto una advertencia como un espejo donde, por primera vez, se reflejaba con claridad lo que yo aún no me atrevía a nombrar. No le mostré el mensaje a Julián, ni mencioné que había visto a Martín. La cena transcurrió en nuestro silencio habitual, sin peleas, sin temas, sin afecto. Él hablaba de su trabajo, yo aportaba comentarios neutros. Recogimos juntos la mesa, y todo parecía exactamente como se espera de una pareja que lleva tiempo junta. Pero dentro de mí, ya comenzaba a moverse una grieta, no de forma dramática, ni dolorosa, sino lenta, pero firme, como cuando el agua penetra un viejo hormigón. Al principio no se ve nada, pero en el fondo, ya nada está como antes. Esto debía pasar antes, lo sabía. Llevábamos días hablándonos como a través de un vidrio, sin evitarnos, sin discutir, solo con esa calma contenida en la que ya no hay vida. Y era justamente esa contención, no los celos ni el rencor, lo que hacía la situación insoportable. Últimamente, Julián me miraba cada vez más cejido, no con enojo, sino con una especie de expectativa, como si buscara no pruebas, sino el momento en que por fin pudiera hacer la pregunta que flotaba entre nosotros como un pensamiento sin forma. Y entonces, una mañana tardía de sábado, mientras estaba en la cocina terminando un café que ya no sabía nada y a punto de salir, él entró, se detuvo en la puerta y dijo con una voz casi tranquila, sin ironía, sin tensión, sin presión: ¿estás saliendo con alguien? Sentí enseguida cómo se me tensaban los hombros. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Estamos en una serie adolescente? Respondí con una sonrisa que sonaba falsa,
Incluso para mí, no reaccionó ante mi sarcasmo, no cambió de tono. Solo reformuló. De otra manera, no te pregunto, por un hecho, te pregunto si alguien ocupa en ti el lugar que antes era mío. No pude evitar reír brevemente, con amargura, no porque fuera gracioso, sino porque su precisión había dado justo en ese punto al que yo no quería mirar. ¿Y estás tan seguro de que era tuyo? Porque últimamente da la impresión de que hablas más con tu equipo que conmigo. Fue un contraataque débil, y lo sabía. Pero decir algo más honesto me parecía dejarme demasiado expuesta. No dijo nada, solo se acercó, dejó su taza sobre la mesa y murmuró, casi sin fuerza, no puedo seguir fingiendo que los dos estamos aquí. Tú estás físicamente. Pero, ¿dónde estás en realidad? Lo miré cansado, callado, inteligente, pero ya tan distante de aquel hombre con quien alguna vez hablábamos del futuro, y respondí con sinceridad, sin teatralidad. Casi como un diagnóstico, no lo sé. Estoy confundida. A veces me parece que todavía es posible, y a veces, que ya es tarde. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, sin resolver nada, pero quebrando todo lo que aún se sostenía en la indecisión. Él no dijo nada más, simplemente salió de la cocina, tomó las llaves y se fue del apartamento, sin dar un portazo. Esa salida no fue un gesto, ni una pose, sino el reconocimiento silencioso de que lo que había entre nosotros ya no podía reconstruirse. Esa noche me senté en el balcón, sin prender la luz, mirando cómo se iba el día, y por primera vez me admití que, incluso sin una traición física, yo ya había cruzado una línea. Ya no estaba ahí. Ya no estaba con él. Y sí soy honesta, hacía tiempo. Había evitado esa conversación por mucho tiempo, no porque no supiera qué decir, ni porque no tuviera la oportunidad, sino porque cada posible desenlace me parecía una variación de la pérdida con distinta velocidad, con distintas formas, pero siempre con el mismo resultado. Cuando Martín escribió, tenemos que hablar, sin ruido, sin pausas, no me sorprendió porque esa conversación llevaba días, tal vez semanas, flotando en el aire. Y seguir evitándola significaba devolverme a esa misma esquina de la que ya estaba intentando salir. Acordamos vernos en un territorio neutral, sin café, sin parque, sin fuentes que cargaran recuerdos. Fue en una pequeña sala de la biblioteca, donde él a veces trabajaba en postulaciones para iniciativas legales comunitarias, y ese espacio, donde la gente está acostumbrada a la precisión y al silencio, resultó ser el lugar más honesto para cosas que hace tiempo dejaron de ser simples. Él ya estaba sentado frente a la mesa, sin mirar a los lados, con las manos entrelazadas delante de sí, como alguien que ya lo ha pensado todo y solo espera tu presencia para decir la frase final. Me senté enfrente y no dije nada, no por miedo ni por expectativa, sino por la completa conciencia de que nada de lo que dijera haría esta situación más fácil o más correcta. Él habló primero con voz pareja, casi demasiado tranquila, sin reproches, sin sentimentalismo, sin fingida bondad. No espero que elijas. De verdad. Entiendo que a veces no hay elección posible, pero hay un límite, más allá del cual ya no se puede callar. Y si no puedes decir la verdad en voz alta, al menos no me mientas. Ni a ti ni a mí. Lo miré más tiempo del que quería y me mantuve en silencio, no porque no tuviera que responder, sino porque entendía que cualquier cosa que dijera nos cambiaría a los dos de forma definitiva. Todavía podía conservarse algo de respeto si me iba en silencio, y por eso le di las gracias. No por la comprensión, ni por la paciencia, ni por el tiempo. Le di las gracias porque no intentó forzarme a tomar una decisión que le fuera conveniente. Salimos juntos, pero tomamos caminos distintos, sin abrazos, sin frases de cierre, sin promesas de quizás después. No me giré a mirar, ni busqué su sombra en la acera. Todo fue demasiado claro, demasiado preciso, para permitirme sentimentalismos. Más tarde, Camila me escribió que Martín se había ido a Málaga por algunos meses. Cambio de ritmo, un nuevo proyecto, necesitaba espacio. No hizo preguntas, solo lo mencionó como un dato, y en su mensaje se sentía una cierta ternura, pero sin intromisión. Le respondí brevemente sincera, pero contenida, como alguien que aún no sabe de él. Todo que huellas deja esta historia. La página donde Martín y yo existíamos se vació, no borrada, no destruida, simplemente ya no se actualiza. No borré los mensajes, no me escondí de los recuerdos. No inventé versiones donde yo saliera mejor parada. Solo me detuve en el punto donde la honestidad resultó ser menos heroica de lo que imaginaba. Me quedé en Sevilla no porque aquí me sintiera bien, ni porque en esta ciudad de repente me hubiera encontrado a mí misma. Me quedé porque no tenía a quién regresar, ni razones para volver a lo de antes, ni suficientes motivos para empezar algo nuevo en otro lugar. La vida, en sí, no se había derrumbado, la rutina seguía, las luces se encendían, el agua corría del grifo, las tiendas abrían.
Incluso el proyecto con los adolescentes funcionaba con la misma regularidad con la que había comenzado. Pero nada de eso era ya ni refugio, ni esperanza, ni salvación. Julián y yo no estamos oficialmente separados, pero ya no nos vemos, no hablamos. No coordinamos los detalles cotidianos, simplemente existimos en el mismo país, en la misma ciudad, en vidas distintas que un día empezaron a separarse y ahora ya no tienen puntos en común. Él se llevó algunas de sus cosas, pero no todo, como si quisiera dejarse una puerta abierta para volver o, al menos, una excusa para aparecer otra vez. Pero lo siento, no va a volver. No porque esté dolido. Es simplemente que ya no me ve como alguien con quien seguir caminando. Tampoco le escribo a Martín no porque esté molesta, ni porque espere algo de él. Solo entendí que no tengo derecho a acercarme a él mientras yo misma no me haya reconstruido del todo. Después de aquella conversación, después de que nos alejamos en direcciones distintas por aceras separadas, varias veces me descubrí queriendo escribirle, aunque fuera solo un sincero ¿cómo estás? Pero me contuve porque sabía. Cada palabra mía ahora sería solo una proyección de lo que aún está sin resolver, sin limpiar, roto. Un día vi una foto suya por casualidad, sin buscarla. Solo apareció en la cronología de noticias que hojeaba sin pensar. Estaba en un escenario, en la sala del ayuntamiento, recibiendo un premio por uno de los programas que había presentado cuando aún nos veíamos con frecuencia. En la foto sostenía un diplome, rodeado de colegas sonrientes, y el pie de foto decía, Martín López ganador del premio al abogado comunitario del año. Me quedé mirando esa imagen largo rato, no con tristeza, ni con celos, ni con dolor, sino con esa misma sensación que se tiene al ver en el horizonte un barco, que ha zarpado definitivamente pero ha dejado tras de sí una estela clara. Sonreí, calladamente, para mí, no con alivio, ni con esperanza, con una calma amarga y sincera. De todas las cosas que quedaron en mi vida, lo más real resultó ser un único momento, aquel beso breve. No oficial, no aprobado, no justificado, pero que marcó una frontera entre quien fue y quien ya no podía seguir siendo. No fue un beso de enamoramiento, ni una traición. Fue un acto que me mostró cuánta vida quedaba aún en mí y cuánta muerte había ya a mi alrededor. Desde entonces no ha pasado tanto tiempo, pero sí el suficiente para entender que hay cosas que no se podrán contar nunca del todo, ni a nadie, ni siquiera a una misma. No tienen argumento definido, ni cierre, ni moraleja. Simplemente ocurren y se quedan en un silencio que, por fin, ya no necesito llenar con palabras.